Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saludo a Raúl Espinosa, fundador y CEO de Hashfire. Bienvenido a nuestro tercer webinar. El día de hoy estaremos analizando la norma NFPA 25 sobre inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio base de agua, la conferencia denominada Errores comunes en su aplicación. El día de hoy la conferencia estará a cargo de Luis Manuel Vidal, colombiano, quien tiene 29 años de experiencia en el sector de la seguridad industrial y la protección contra incendios. Actualmente trabaja para la compañía Equimisec Limitada como especialista de protección contra el fuego. Luis desarrolla programas de seguridad industrial, diseñador de ingeniería conceptual básica y de detalle de sistemas de protección contra incendios, inspección, prueba y mantenimiento de sistemas a base de agua y sistemas fijos a base de agentes limpios, de polvo químico seco y de gas carbónico. Luis Manuel, además, es desarrollador de programas y planes de control de emergencia para grandes compañías de Colombia, auditor de sistemas contra incendios e instructor senior del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá en los temas de sistemas de protección contra incendios y extintores. Es instructor de formación de brigadas industriales de diferentes compañías del sector petrolero, energético y de comunicación en Colombia. Luis Manuel Vidal ha sido presidente del Comité Técnico de Normalización Técnica en Protección contra Incendios en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC, y consultor para Naciones Unidas en temas de reducción de agentes limpios en extintores portátiles. Hoy la conferencia va a estar solamente a cargo de Luis Manuel Vidal. Lamentablemente José Luis Torres, por un tema de enfermedad, no nos va a poder acompañar el día de hoy, así que la conferencia de hoy va a estar a cargo de Luis Manuel Vidal, especialista en protección contra incendios. Espero que disfruten de la conferencia, al igual que en nuestros dos webinars anteriores. Todas las consultas, dudas o preguntas que ustedes quieran realizar al conferencista la pueden realizar a través de nuestro chat, y al finalizar la presentación estaremos haciéndole conocer a nuestro expositor las preguntas hechas por ustedes y contestadas por él al finalizar la presentación. Así que no mediando más tiempo, Luis Manuel Vidal, te doy la bienvenida a este nuestro tercer webinar, y esperando que todo salga muy bien. Acá estaremos apoyándote desde atrás, y al finalizar de la presentación estaremos las preguntas que nuestros invitados quieran realizar. Bueno, buenas tardes para todos. Los saludo. Muy buenas tardes a todos. Los saludo desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera aquí en Colombia. Les doy la bienvenida a esta charla acerca de la NFPA 25, inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio a base de agua, específicamente apoyado a los errores comunes en su aplicación. El día de hoy vamos a tener una aclaración muy básica sobre qué es la NFPA, cuáles son sus objetivos, para qué nos sirven y cuáles son los errores que se están cometiendo en Latinoamérica con respecto a la implementación de la NFPA. Entonces vamos a dar inicio. Voy a detener mi cámara para que el video nos funcione mejor, todo nos salga muy bien. Y al final, como lo dijo Raúl, aclaramos las dudas que tengan al respecto. Entonces, arrancamos con la NFPA 25. La NFPA 25 es una norma que fue creada en 1992 y fue una recopilación sobre disposiciones de inspección, prueba y mantenimiento que contribuían a garantizar el funcionamiento satisfactorio de los sistemas hidráulicos y de protección contra incendio. La NFPA 25 fue elaborada como una extensión de las normas NFPA 13A, que era práctica recomendada para la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de rociadores, y la NFPA 14A, que era la práctica recomendada para la inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de montantes y mangueras. A partir de estas dos normas surge la NFPA 25 y su objetivo principal es desarrollar los planes de inspección, prueba y mantenimiento a los siguientes sistemas. Entonces, sistemas de rociadores, sistemas de montantes y mangueras,
sistemas de tubería para el servicio privado de incendios, bombas contra incendio, tanques de almacenamiento de agua, sistemas fijos de aspersión de agua, sistemas de rociadores de agua espuma, sistemas de agua nebulizada y componentes y válvulas comunes. Entonces, si nos damos cuenta, la NFPA 25 es una norma muy extensa y prueba todos los sistemas que tienen que ver con sistemas de protección a base de agua. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a encontrar periodos de prueba, periodos de inspección, periodos de mantenimiento. Nos dará toda una secuencia de tablas en el NFPA 25 que nos indica cuándo yo debo realizar una prueba, un mantenimiento y realizar a todo mi sistema de protección contra incendio. La norma NFPA 25, la última que tenemos es la edición 2020, es la de las pocas veces que tenemos la misma versión que la edición en inglés. Tenemos la versión en inglés 2020, la versión en español 2020. La versión en inglés cambia ahorita en octubre de este año, cambia a ser la versión 2023, es la que cambia la norma. Y vamos a arrancar con un objetivo que, ¿cuál es el principal objetivo que tiene la NFPA 25? Entonces, el primer objetivo que tiene la norma es determinar si los usuarios están determinando el estándar correcto. ¿Por qué? Porque pues la norma busca que sus sistemas se prueben con un mínimo de requisito. Ese mínimo de requisito que pide NFPA es el que garantiza que los sistemas funcionen. Entonces, vamos a determinar si yo tengo una bomba contra incendio que me cumple normatividad NFPA 20, pues yo debo probar la bomba de acuerdo a NFPA 25. También me dice, la NFPA 25 contiene los requisitos mínimos para la inspección, prueba y mantenimiento de los sistemas contra incendio basados en agua. Como les dije anteriormente, esta norma asegura que si el usuario cumple con los trabajos exigidos en este estándar, existe una alta posibilidad que el sistema funcione correctamente. Y, como les dije, NFPA 25 pide unos requisitos mínimos. Hay normas mucho más exigentes y hay pruebas que hacen compañías, pruebas mucho más rigurosas a sus sistemas que cumplen y exceden los objetivos de la NFPA 25. Pero NFPA 25 lo que garantiza es que si usted cumple con esos requisitos, su sistema de protección contra incendio está asegurado que va a funcionar. Y aquí entramos en un tema y en una disfunción con respecto a por qué fallan los sistemas de protección contra incendio. Entonces, tenemos una gráfica en la cual vamos a descubrir cuáles son los errores de los sistemas de protección contra incendio, los errores más comunes. Y si vemos, en un 31% es una mala instalación. Entonces, en las inspecciones cuando se hacen, se observa que las instalaciones quedaron mal instaladas, que de acuerdo a lo que se diseñó, no se cumplía con el requisito de la instalación. Y ese es uno de los problemas que vemos muy frecuentemente en la mayoría de incendios, en la mayoría de sistemas de protección contra incendio a base de agua en Latinoamérica, no solo en Colombia, en Latinoamérica. Entonces tenemos problemas de mala instalación. Tenemos problemas de mal diseño. ¿Por qué problemas de mal diseño? Porque no se contrató una persona especialista, no se desarrolló una ingeniería conceptual, no se desarrolló una ingeniería básica, no hubo una ingeniería de detalle, no hubo un comisionamiento para verificar si el sistema sí quedó instalado de acuerdo a normas, diseñado de acuerdo a normas. Y ahí ustedes van a encontrar acá uno de los más grandes errores que tiene los sistemas, mire, seccionamientos cerrados. Entonces, imagínense que un sistema falla porque las válvulas de control, las válvulas de succión se encontraban cerradas y el sistema falló porque nadie logró identificar en el momento de la emergencia qué era lo que pasaba. Y en un momento de una emergencia, imagínense todo el mundo empezando a revisar seccionamientos, a ver si las válvulas están abiertas o están cerradas. Entonces, en una situación de emergencia no tenemos el tiempo
para estar verificando si sí nos sirve, si sí nos funcionan, si sí tenemos abierto las válvulas, si está bien diseñado, si está bien probado. Otro problema que vemos es reserva de agua insuficiente. En el webinar pasado, Juan Pablo nos hablaba de que nosotros tenemos que diseñar y saber si tenemos la capacidad de agua suficiente para controlar una emergencia. ¿Por qué? Porque una emergencia, si no hacemos un ataque continuo, pues vamos a desperdiciar los recursos. Aquí en Colombia han sucedido muchas veces en que en parques industriales se han incendiado bodegas y arranca el ataque continuo, pero en un momento se acaba el agua y mientras se vuelve otra vez a continuar con un ataque continuo, estamos perdiendo horas en el resultado de poder extinguir el fuego. Y por último, tenemos bajo mantenimiento. Entonces, al principio todos los sistemas se instalan, se dejan funcionando, todos están cumpliendo norma, que NFPA 13, que tenemos 14, 22, NFPA 20, las bombas, todos funcionando. Pero con el pasar de los años, las bombas se les vuelven un gasto a los gerentes, a los propietarios, entonces empiezan a dejar el mantenimiento en manos de personas no adecuadas. Y ahí es donde vamos a tener los problemas y los errores más comunes en los sistemas. Y un 1% son esas otras fallas que ya son aleatorias que pasan en los sistemas. Entonces, aquí es donde como inspectores, como autoridades competentes, nosotros debemos mirar qué errores se están cometiendo en los sistemas. Porque imagínense, si nosotros llegáramos a sumar que tenemos un mal diseño en nuestra instalación, que tenemos una mala instalación y que tenemos una reserva de agua insuficiente y adicionalmente un bajo mantenimiento, estamos hablando de un 80% de probabilidades que nuestro sistema va a fallar. Entonces, es una cifra muy elevada y muy riesgosa en la cual nosotros estaríamos jugando con la vida de las personas. Otra muy normal que pasa es que tengamos un mal diseño, agua de reserva insuficiente porque pues viene condicionado al mal diseño y adicionalmente un bajo mantenimiento, estamos hablando de un 49% que nos puede fallar los sistemas de protección contra incendio. Entonces aquí es donde vemos que si tenemos, entre mayor porcentaje tenemos, pues mayor porcentaje de riesgo tenemos de que nuestro sistema falle. Para eso, entonces, les voy a aclarar y ustedes van a ver unas imágenes y me van a decir si esto les pasa en sus países y se van a dar cuenta, una mala instalación. Entonces, imagínense, llegamos a un centro comercial y vemos esto, un rociador que está por encima del techo asfalto. ¿Será que ese diseño, esa mala instalación nos va a afectar? Imagínense, rociadores colocados al lado de una columna donde su cobertura no nos da, donde nadie hizo un comisionamiento para verificar si los sistemas estaban instalados de acuerdo a lo que nos pide la norma, o buscar una solución para que tengamos un cubrimiento total en las instalaciones. Entonces aquí tenemos mal diseño. Entonces, este es un error muy común que pasa aquí en Colombia, no sé en Latinoamérica, pero aquí en Colombia es muy común, que los constructores o los propietarios de las instalaciones siempre dejan el sistema de protección contra incendio de último, lo que es el cuarto de bombas. Entonces ellos instalan sus ramales de rociadores, sus montantes, sus tuberías verticales, sus gabinetes de mangueras, pero lo último que dejan por instalar es el corazón del sistema, que es la bomba contra incendio. Entonces, como llegan al final de la obra y no tienen ya el presupuesto, están muy bajos de presupuesto, entonces cambian todo ese diseño normalizado que hicieron, diseñando rociadores, diseñando gabinetes, diseñando tubería vertical, y colocan un sistema sanitario adaptado a una red de incendios, el cual no cumple con ninguna normatividad, no sirve para emergencias, pero esto es lo que encontramos muchas veces cuando se instalan
sistemas de protección contra incendio, específicamente bombas contra incendio, en edificios, zonas residenciales, en centros comerciales. Encontramos este tipo de errores. Otro mal diseño, imagínense, este es un cabezal de pruebas. La bomba se le debe hacer una prueba anual, pero imagínense este cabezal de pruebas lo colocan a 2.30 de altura y con las boquillas cada una ubicada para un lado diferente. Entonces imagínense quién fue la persona que hizo esta revisión o quién es una persona que va a poder realizar una prueba a la curva de rendimiento de bomba en ese tipo de sistemas. Entonces vemos mal diseños en cabezales de prueba, bombas. Entonces, para que lo entiendan y se den cuenta que sí es un error o una falla muy común en los sistemas de protección contra incendio. Aquí tenemos otro, también aplicado a un tanque de almacenamiento de combustible de una bomba diésel, de una planta industrial, el cual pues ellos colocaron su tanque, construyeron una pared y al otro lado de la pared se encuentra la bomba contra incendio, la bomba diésel, pero pues sin ninguna normativa, sin ningún protocolo para hacer una inspección al tanque, elaboran como una especie de dique y al final pues se dan cuenta que se está cometiendo este error. Si ustedes miran acá, el dique tiene roto un hueco por el cual pasa una tubería que va a la planta y inmediatamente pues se pierde toda la protección. Igualmente el tanque no cumple con ningún tipo de señalización, no se puede observar el nivel de combustible. Entonces, sí tenemos errores de diseño, sí tenemos errores cuando se hacen, cuando se construyen los sistemas, cuando no hay un acompañamiento de una persona especializada en el tema, calificada como nos pide la norma. Aquí tenemos uno y es uno de los más increíbles, que son los seccionamientos cerrados. Muchas veces llegamos a sistemas de protección contra incendio y encontramos esto. El sistema con todas sus válvulas OSG, indicadoras, en la cual podemos observar si está abierta o cerrada y encontramos seccionamientos cerrados. ¿Y por qué? Porque tenemos fugas en las tuberías, las cuales nadie ha querido arreglar. Entonces están haciendo que se prenda la bomba jockey continuamente y nos empiecen a generar una serie de fallas en los sistemas. Se empiecen a dañar las bombas jockey por prenderse y apagarse continuamente, por una tubería enterrada que tiene fuga o por una mala instalación, una mala junta. Entonces encontramos esto, pero el día de una situación de emergencia, ahí es cuando no vamos a poder identificar qué es lo que está pasando. Aquí podemos ver, entonces, si lo detectan fácilmente, imagínense el tanque de suministro de agua a la bomba con la válvula cerrada, el paso de succión a la bomba principal. Entonces, podemos identificar eso. Entonces, vemos que es un error común en plantas, instalaciones, y ustedes como personal de inspección que nos acompañan en esta capacitación, pues deben estar pendientes de todo este tipo de tener el ojo muy bien afinado para mirar qué errores son los que se están cometiendo, porque esos errores hacen que los sistemas de protección contra incendio no funcionen. Y muchas veces es por estos errores tan pequeños, los sistemas se ven como un gasto. Continuamos. Entonces decimos reserva de agua insuficiente. Entonces llegamos a una instalación y nos encontramos con esto. Sistema de protección contra incendio totalmente vacío. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces se utiliza el agua potable de un edificio, se utiliza el mismo tanque para almacenar el sistema de protección contra incendio. Entonces, los tanques de agua potable, entonces, les hacen un mantenimiento en el cual desocupan el tanque para lavar el tanque, para que el tanque esté en perfecto estado, pero llega a pasar una situación de emergencia y tenemos un tanque sin reserva de agua insuficiente. Entonces aquí podemos encontrar
los niveles de agua, tiene la misma succión el agua potable que el agua de la red contra incendios, no hay un tanque zonificado específicamente para la red de contra incendios, sino que los tenemos unificados. Más adelante van a ver una presentación, una foto con un error también que se los voy a aclarar con respecto al tanque y cuál es el error de tener el agua potable de un edificio, de una instalación, de un centro comercial, compartida con el agua de la red de protección contra incendios. Entonces, NFPA 25, la última edición y las últimas capacitaciones que nos da NFPA nos hablan de unas funciones y responsabilidades que muchas veces no son tenidas en cuenta por la autoridad competente, por los dueños de las compañías, por el gerente encargado, por los contratistas, por las compañías de seguro, y no identificamos en qué punto de la instalación tengo una función y una responsabilidad con respecto al sistema de protección contra incendio. Entonces, arrancamos con la primera persona. ¿Cuál es la primera persona que tenemos en un sistema de protección contra incendio? Es el propietario del edificio, el propietario de la instalación, es la persona que invirtió para construir o para tener un sistema y él entra como responsable. Más adelante les voy a explicar uno a uno. En este cuadro quiero que lo tengan, es muy claro porque es importante saber cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades. El segundo actor es el gerente de la instalación. Entonces, el gerente de la instalación es el que es delegado por el propietario, o muchas veces cuando las instalaciones no son tan grandes, el mismo propietario del edificio hace como gerente de la instalación y es el encargado de delegar todo lo que es las pruebas al sistema de protección contra incendio. Entonces es el que delega a su personal de mantenimiento, el que delega la contratación con un experto o el que asume toda la responsabilidad de dejar la instalación sin realizar el mantenimiento al sistema. Tenemos el contratista. Entonces, el contratista es el responsable de realizar la inspección, prueba y mantenimiento a los sistemas de protección contra incendio cuando el gerente de la instalación le delega esta responsabilidad. Entonces, aquí vemos como la cadena de mando. El propietario del edificio delega al gerente de la instalación y el gerente de la instalación es el que sale a contratar al contratista para desarrollar. Pero estos tres actores tienen una unión y es una unión con la autoridad competente. Esta autoridad competente es la firma que nos va a auditar, que nos va a desarrollar todo nuestro plan de inspección, prueba y mantenimiento. Y dentro de esta autoridad competente, la norma describe tres entes fundamentales que son usados o que son autoridad competente. El primero es el departamento de la edificación. Entonces, muchas veces nosotros decimos o nos hacemos la pregunta, pero ¿qué tiene que ver el departamento de la edificación con ser una autoridad competente? Se ve mucho, aquí en Colombia, se ve mucho, por decir, cuando son edificios en los cuales la administración es la encargada y responsable del mantenimiento, pero cada piso es responsabilidad de cada compañía que pertenece. Entonces, en ese orden de ideas, ese departamento de edificación puede ser un parque empresarial, la administración es el encargado del departamento de administrar que su sistema de protección contra incendios se encuentre al día, que los riesgos estén minimizados y actuaría como una entidad competente, como una autoridad competente. Tenemos las estaciones de bomberos, entonces, que son pues la primera línea que nosotros conocemos como la autoridad competente para hacer una inspección a nuestro sistema. Y esta línea de estación de bomberos son aquellos que van a verificar el cumplimiento de NFPA 25.
Aquí es donde vamos a encontrar los errores que se cometen al desarrollar una NFPA 25 ajustada a mi proceso. Aquí es donde el comandante de bomberos o la autoridad competente delegada para hacer las inspecciones debe verificar si se está cumpliendo con el protocolo de responsabilidad. Por último, tenemos las compañías de seguros. Entonces, las compañías de seguros son autoridades competentes. Y esto no lo vemos muchas veces. Muchas veces no lo vemos que la compañía de seguros sea una autoridad competente. Lo vemos como, sí, ellos son los que nos aseguran nuestra edificación y si llega a pasar algo, pues la compañía de seguros viene y hace su proceso de investigación y al final pues terminan pagando. Pero ya no están así. Ya en la compañía de seguros se han dado cuenta que muchas veces el cometer un error de pagar una póliza sin realizar ninguna investigación les está ocasionando mucha pérdida de dinero. Entonces ellos lo que están haciendo actualmente es realizando una investigación. Entonces, cuando los incendios son de gran magnitud y el valor asegurado es de mucho valor, ellos contratan un especialista en protección contra incendios que venga y haga toda una auditoría a su sistema de protección contra incendios basado en NFPA o en la norma a la cual aplique la compañía, y ahí va a revisarles si están cumpliendo con los protocolos de inspección, si están cumpliendo con protocolos de mantenimientos, si tienen pruebas, curvas de rendimiento de bombas y todas las pruebas que nos pide la norma con respecto a los sistemas a base de agua. Y por último, para que ustedes entiendan, tanto el departamento de la edificación como la estación de bomberos son los únicos entes que estarían en condición de colocar multas. ¿Por qué lo decimos así? Porque pues en una administración, la administración puede tomar una determinación de colocarle una multa a la entidad por no estar cumpliendo con el proceso de inspección, prueba y mantenimiento, o un parque empresarial y coloca una multa. O la estación de bomberos, el comandante podría colocar una multa. Aquí en Colombia no es los cuerpos de bomberos, aunque sean autoridad competente, no tienen la facultad de colocar multas. No sé en otros países de Latinoamérica si tengan esta facultad, pero aquí en Colombia no es. Pero la norma sí nos lo determina, que por ser autoridad competente pueden colocar multas o sanciones el departamento de la edificación y la estación de bomberos. Vamos a continuar, entonces, ya aclarándoles a cada uno cuál es la función y la responsabilidad del propietario, enfocados en lo que nos pide NFPA 25. Entonces tenemos el propietario. Entonces el propietario es el dueño del edificio, el que ha desarrollado una inversión muy grande para construir, para tener su instalación. NFPA 25 lo define como el dueño de la instalación y cuando la instalación o la compañía es pequeña, ejerce la función de gerente. NFPA 25 lo relaciona en los capítulos 4.1.1, en la cual dice que el propietario es el responsable de la inspección, prueba y mantenimiento del sistema, la desactivación del mismo, y él debe delegar a un responsable para el mantenimiento del sistema de protección contra incendio. El numeral 4.1.1.2.1 nos dice que el propietario debe coordinar con la entidad que lleva a cabo las actividades de inspección, prueba y mantenimiento, el minimizar los daños provocados por la descarga de agua. Por eso es que cuando se realiza un diseño se debe buscar un sitio apropiado para poder colocar el cabezal de pruebas para realizar las pruebas. O si yo tengo los risers, pues el sitio adecuado para desarrollar los drenajes. Entonces, NFPA me lo delega. Me dice en el 4.1.3 que la accesibilidad, el dueño de la propiedad o el representado debe proveer una pronta accesibilidad a los componentes del sistema de protección contra incendio. Y este es otro error muy común.
se colocan cuartos de protección contra incendio pegados a los riesgos o, en algunos casos, los cuales tiene que entrar casi que a un espacio confinado, o sea, tiene que bajar por unas escalerillas y están en un sótano en el cual ni la iluminación ni la ventilación es la adecuada para tener un cuarto. Entonces, sí lo relaciona NFPA en el 4.1.3. En el 4.3.1.1 obliga la norma a que el propietario debe tener los registros de las inspecciones, pruebas y mantenimiento. O sea, es un debe el tener los registros de las pruebas que se le realicen a su sistema de protección contra incendio a base de agua. En el 4.3.3 dice la norma que el propietario debe tener los registros disponibles para cuando la autoridad competente se los solicite. ¿Qué significa esto? Que los registros deben estar actualizados. Entonces, no vale que la autoridad competente, ya sabemos cuál es la autoridad competente, compañías de seguros, edificaciones, el gerente de la edificación o los cuerpos de bomberos cuando vayan a hacer una inspección y le pregunten al dueño si él los tiene y no sepa dónde están o quién. El propietario debe tener los registros. El 4.1.5 de NFPA 25 me dice que el propietario debe corregir o reparar las deficiencias o desactivaciones del sistema. O sea, que es responsable de cualquier daño que se presente dentro de la instalación y dentro del sistema de protección contra incendio. Debe haber un plan de respuesta a un daño, una desactivación, de acuerdo a los informes que se relacionen de NFPA 25. El 13.2.1 me exige o me dice que el propietario debe tener la bibliografía del fabricante disponible para impartir las instrucciones para inspección, prueba y mantenimiento de todos los equipos que tenga instalado en su sistema dentro de su edificación. O sea, él debe tener todo el manual de equipos. Recuerden que cuando uno entrega una instalación, debe entregar todos los manuales, el manual de la bomba, el manual de las válvulas, el manual. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar cada cuánto yo le debo hacer pruebas y las recomendaciones de los fabricantes. Entonces, ellos me van a decir cada cuánto debe hacerse un mantenimiento, cómo se debe lubricar, con qué tipo de grasa se debe lubricar. Y aquí es donde el propietario no tiene clara o nunca ha tenido clara cuál es su responsabilidad. Adicionalmente, el propietario tiene mucho que ver cuando hay una disputa legal. ¿Por qué? Porque normalmente el propietario nunca deja por escrito un documento en el cual él delega esa función al gerente de la compañía. Entonces, como no hay un documento que quede por escrito, NFPA no lo obliga y en ninguna parte de la norma lo dice, pero NFPA sí dice que el propietario debe tratar de buscar una solución a esto. Si él delega como responsable al gerente de la compañía para hacer las funciones de inspección, prueba y mantenimiento, debe dejarlo documentado, para que el día que pase algo, el responsable no sea el propietario, sino sea el gerente de la compañía. Entonces, ya entendemos un poco y se nos aclara un poco la normativa, entonces ya sabemos, o sea que el dueño de la edificación sí tiene una responsabilidad y una función dentro del sistema de protección contra incendio. Entonces, vamos a entrar ahora cuáles son las funciones del gerente de la instalación. Entonces, el gerente de la instalación, como lo dije anteriormente, debe estar delegada por el propietario para que sea la persona responsable de cumplir el NFPA 25. Casi siempre los gerentes son empleados de la compañía y son los responsables de la inspección, prueba y mantenimiento. Está delegado de esta responsabilidad por cargo
pero en la mayoría de los casos no hay un documento que lo delegue de esta responsabilidad. Entonces, hay que saber cómo se va a delegar al gerente para que sea la persona encargada. La gerente es la responsable de trabajar con finanzas para tener los recursos de la inspección prueba y mantenimiento. Entonces, ella es la encargada de coordinar los recursos. Casi siempre los gerentes delegan parte de la inspección prueba y mantenimiento a unos empleados de la compañía. Entonces, si ellos tienen su hidráulico, entonces casi siempre normalmente en las instalaciones colocan a su hidráulico o a su mecánico para que ellos les hagan los mantenimientos a los equipos, pero no se están fijando en un requisito que nos pide NFPA 25 y es si el personal que realiza esta actividad está calificado para realizar este tipo de mantenimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces son los mecánicos en los cuales ellos sí conocen sobre motores diésel, pero desconocen sobre los requisitos que debe cumplir una bomba contra incendio. Entonces, a veces realizan bypass que no son permitidos, que el fabricante de las bombas contra incendio no permite, pero pues el mecánico es una actividad que realiza normalmente en algunos motores diésel. Él hace bypass, suspende alguna manguera, conecta otra manguera por otro lado, y eso es donde se empiezan a cometer los errores en NFPA 25. Que el gerente, pues por ahorrar un poco de recursos, delega esta función al personal operativo, pero sin garantizar si sí está cumpliendo con el requisito que nos pide NFPA 25. Es responsable de mantener los registros y la documentación para el propietario. Entonces, dentro de nuestro cuadro ya tenemos que él es el que debe mantener los registros y se los entrega al propietario. Debe mantener la documentación actualizada para cuando la autoridad competente lo requiera. ¿Qué nos garantiza esto? Que el día que tenemos una visita de la autoridad competente, ya sea la del comandante de bomberos, o una visita por parte de la aseguradora, o una visita por parte de la edificación, del gerente de la edificación, se tengan todos los documentos actualizados y claros de que protocolos, pruebas y mantenimientos se les realizan a los sistemas. Entonces, tiene una responsabilidad fundamental que NFPA delega y es el responsable de contratar al contratista para que le garantice la inspección, prueba y mantenimiento al sistema, ya que el contratista que realiza esta actividad debe ser especializado en realizar este tipo de pruebas. Muchas veces, o en la mayoría de casos, de lo que pasa en Latinoamérica, es que esa responsabilidad se la delegan únicamente, o ellos contratan únicamente a un contratista para que le vaya y le haga las pruebas anuales. Entonces el contratista es contratado únicamente para, venga, necesito que me haga las pruebas de mangueras, necesito que me haga las pruebas de los gabinetes, necesito que me saque la curva de rendimiento de bomba y necesito que me saque las pruebas de espuma. Pero el contratista no es responsable de garantizar que el sistema se haya mantenido o se cumplan los requisitos de la inspección semanal, mensual, trimestral, semestral que nos pide NFPA 25. Entonces, esto es muy común en Latinoamérica, que se contrate al contratista únicamente para una prueba anual. Entonces ya tenemos dos, tenemos cuál es la función del propietario, cuál es la función del gerente, vamos a ver cuál es la función del contratista. Entonces el contratista es el delegado por el gerente para hacer las pruebas específicas de los sistemas de protección contra incendio. Es el responsable de saber qué pruebas se deben hacer a cada sistema. Es el encargado de hacer los informes y verificar su cumplimiento bajo el estándar NFPA 25. Es el encargado de informar cualquier tipo de deficiencia que tenga el sistema. Si es una deficiencia crítica, si es una desactivación o si es una deficiencia de bajo nivel.
Es el enlace de la gerencia con la autoridad competente. Entonces, en cualquier duda que tenga el gerente ante una visita de la autoridad competente, el contratista va a ser el delegado para hacer ese enlace de la autoridad competente con la compañía, y el contratista va a demostrar que fue las pruebas que realizó bajo su mano. Cuando hay una demanda, entonces el contratista debe demostrar si estaba calificado, si la prueba que él realizó a los sistemas de protección contra incendio era veraz. ¿Cómo verifican eso? Pues debe haber una evidencia de imágenes fotográficas, una evidencia de equipos calibrados, manómetros calibrados, equipos adecuados para la prueba, el cual garanticen que lo que el contratista hizo sí cumplía con los requisitos de NFPA 25. El numeral 3.3.25 nombra al contratista diciendo que un programa de servicios provisto de un contratista calificado o por un representante calificado del dueño de la propiedad, en el que todos los sistemas de la propiedad son inspeccionados y probados en los momentos requeridos y se provee el mantenimiento necesario. Ahí es donde la norma NFPA 25 delega esa responsabilidad al contratista, que si él va a hacer las pruebas debe cumplir con los requisitos que pide la norma, para lo cual está siendo contratado. El 4.1.5 habla de las correcciones, que el contratista es el encargado de realizar correcciones y de reparaciones, puesto, como se los mencioné anteriormente, es la persona calificada y está siendo capacitado por los fabricantes para cumplir con los requisitos de NFPA 25 y no alterar ningún equipo. El 4.1.5.2 nos dice que el personal que realice el mantenimiento, o las correcciones o las reparaciones, debe ser calificado, debe ser personal calificado o contratista calificado. Entonces, aquí lo delegan. Hay una responsabilidad que ya sabemos cuál es la que tiene el contratista. Y dice en el 4.3.2, la norma nos dice que se deben llevar registros. Y en el número 5 de ese numeral de la norma hay una serie de listados que nos dice uno, el nombre de la instalación, ubicación, y en el número 5 nos dice que debe estar el nombre e información del contacto del propietario o contratista calificado, el cual lideró la actividad de inspección previa y mantenimiento. Entonces ahí es donde está la responsabilidad del contratista, que muchas veces uno ve los informes y en los informes no se evidencia quién realizó la prueba, con qué equipo se realizó la prueba, qué certificaciones tiene el contratista para demostrar la calificación al realizar una prueba. Si no, uno encuentra unas pruebas con una curva, pero la curva muchas veces uno la ve que es ajustada, en la cual no hay ninguna variación en la curva. Entonces uno ve y dice, pero ¿cómo así cambió de boquilla y le dio la misma presión, no le bajó la presión? Hay muchas veces que uno ve curvas que son muy ajustadas, o sea, que la persona que hizo las pruebas o no le salió la curva, o no llevó los equipos adecuados, o por cumplir el requisito ajusta la curva para que pase de acuerdo a los requisitos que nos pide NFPA, que es comparar la prueba actual con la prueba inicial de fábrica o la prueba de entrega del sistema. Entonces, vemos que sí hay una responsabilidad muy fuerte en el contratista. Por eso cuando se contrata este tipo de mantenimiento, inspección previa y mantenimiento, se debe solicitar los documentos que respalden qué tipo de pruebas va a realizar, con qué equipos, la calibración de los equipos y la competencia del personal para realizar este tipo de pruebas. La autoridad competente, entonces ya entramos en qué responsabilidad tiene la autoridad competente, porque pues ellos van a ser los que nos van a venir a verificar el estado de nuestro sistema y qué debemos tener. Entonces, la autoridad competente lo colocamos como el comandante de bomberos, el jefe de bomberos. En esta
responsabilidad, NFPA 25 lo define en la sección 3.2.2 y define que es una organización, como ser un cuerpo de bomberos, una oficina, como puede ser el representante del edificio, o un individuo responsable de hacer cumplir con los requisitos de un código o norma o de aprobar equipos, materiales, una instalación o un procedimiento. Entonces, aquí es donde está descrita la función que debe realizar la autoridad competente. Él debe garantizar de que el sistema cumpla. Entonces, si yo veo que un sistema es la bomba contra incendio, es una bomba contra incendio certificada, si es un equipo sanitario adaptado a una red contra incendio, pues inmediatamente yo debo colocar un no cumplimiento por no tener un equipo adecuado que cumpla con los requisitos de NFPA 25. Debe estar enterado de los días de pruebas, desactivaciones del sistema, numeral 4.1.4. Y este es otro error muy común que sucede en Latinoamérica. Y es que el día que se hace una prueba de un sistema de protección contra incendios, ninguna de las autoridades competentes está informada. Llámese edificación del gerente del edificio o gerente de la instalación, perdón, gerente de la instalación, no, gerente del parque empresarial o del edificio como tal. La autoridad competente no está informada o la compañía de seguros no está informada, tanto de pruebas como de desactivación. Y la norma es muy clara y nos dice que debe estar enterado. Entonces, ¿por qué debe estar enterado? Porque si llega a pasar algo, pues bomberos tiene una capacidad de respuesta mucho más rápida porque sabe que en ese edificio o en esa instalación o en esa compañía no hay sistema de protección contra incendio de tal hora a tal hora o de tal día a tal día porque están en una desactivación y están haciendo un mantenimiento al sistema. La autoridad competente lo delega en el 4.3 y es la responsable de solicitar los registros de inspección, pruebas y mantenimiento. Entonces, para la autoridad competente se dice que si no hay un registro de una prueba, la prueba no existe. Entonces, si la autoridad competente viene y nos pide, hágame un favor, regáleme las evidencias de los registros de las pruebas realizadas semanalmente a la bomba. Si no hay, para la autoridad competente no existe. Porque muchas veces existen bombas que los tableros no son normalizados, entonces no se puede evidenciar en el tablero si realmente la prueba se hizo, porque cuando el tablero es normalizado es muy fácil, usted entra al panel y en el panel evidencia qué día se prendió la bomba y de qué hora a qué hora estuvo prendida la bomba. Ya normalmente las bombas contra incendio nuevas tienen un programador, entonces yo puedo programar la prueba semanal y programo de qué horas a qué horas que me cumpla con el requisito normativo. Entonces, hay que tenerlo claro. Si no hay registros para la autoridad competente, no se hizo. Que las pruebas a los ganetes, no, que aquí la persona abre todos los días las mangueras y prueba que la manguera no esté rota. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba? ¿Qué registro? ¿Qué documentos llevan? No, no lo llevan, no existe. Entonces, en algunos países puede ser una causal de una multa, pero es un requisito que se debe cumplir. Por eso la autoridad competente lo primero que va a revisar es los registros. ¿A quién se los debe pedir? Ya lo dijimos, se los pide al gerente o si el gerente es el mismo propietario, entonces el propietario de la edificación es el responsable de tener los registros actualizados. Entonces, saliendo de esto, entonces la norma nos habla de unos niveles de eficiencia que los expliqué ahorita. Y nos dice, para la norma, que hay 3 tipos de niveles de eficiencia. Entonces, el primer tipo de nivel que tenemos es el nivel de desactivado, deteriorado o deshabilitado.
Entonces, es un riesgo o un problema de tipo mayor, el cual se debe ser corregido lo antes posible. ¿Qué significa esto? Tengo la bomba que no está funcionando, tengo el sistema de enfriamiento de la bomba dañado, no tengo agua porque estoy haciendo un lavado de tanque. Entonces, en ese momento yo debo solucionar y corregir lo antes posible. Tengo crítico, la eficiencia crítica es el sistema es capaz de funcionar, pero su rendimiento puede verse afectado. Entonces, ya se los voy a mostrar un poco en unos ejemplos para que ustedes lo entiendan mucho mejor y puedan entender si está desactivado, si es una eficiencia crítica o es una deficiencia no crítica. Y por último, pues una deficiencia no crítica es que no afecta el funcionamiento del sistema, pero debería corregirse en un tiempo razonable. Entonces, ¿dónde podemos tener esos ejemplos? Entonces, aquí los tenemos. Perdón. Aquí los tenemos. Tenemos una deficiencia no crítica, perdón un segundo. Tenemos una deficiencia no crítica. Aquí esta es una siamesa de inyección. Ustedes la pueden ver. La siamesa no tiene mugre. No tiene mugre. Le faltan las tapas para evitar que les coloquen basura a la siamesa de inyección. Las roscas no están golpeadas. Entonces tenemos una deficiencia no crítica. En ese momento el sistema funciona, no pasa nada, pero podría llegar a causar una deficiencia. ¿En qué? En que dañen las roscas y el bombero no se pueda conectar, en que lo llenen de basura y me afecte el funcionamiento. Entonces ahí es donde podemos tener esa deficiencia crítica. Deficiencia crítica, tenemos entonces tenemos un rociador, pero tenemos un almacenamiento a muy gran altura, entonces casi pegado al rociador. Entonces aquí tenemos que la cobertura del rociador no va a ser la adecuada y el sistema va a funcionar, pero no de la manera adecuada. Y aquí tenemos una deficiencia sí crítica, una desactivación en el cual el rociador, alguien que hizo un mantenimiento, pintó y fue tan ingenioso que le pareció muy fácil pintar el rociador de color blanco para que no se viera y pintó el bulbo de accionamiento, entonces inmediatamente varía las condiciones de sensibilidad del rociador y por eso es una deficiencia de desactivación. Entonces, en este momento, esto se tiene que cambiar el rociador porque no va a funcionar el rociador de la manera adecuada. Otras son manómetros descalibrados o que el tamaño del manómetro no es el adecuado de acuerdo a lo que me pide la norma, pero es lo más normal que se va a encontrar en los sistemas. Por estar sometidos a presión, muchas veces se descalibran los sistemas. O los manómetros no están calibrados. Entonces, como no están calibrados, no sé si la presión sea real, no sea real. Entonces, normalmente lo que uno hace es quita el manómetro y coloca un manómetro calibrado y verifica si la presión que se está indicando sí corresponde con la real de la red. En algunas ocasiones pasa esto, que el manómetro está totalmente descalibrado, ya no registra ninguna información, o el manómetro ha sido adulterado para informar como si tuviera presión, pero la red está totalmente sin presión. Eso sale en las inspecciones, no lo estoy inventando, por eso les digo que son las fallas que se obtienen por un bajo mantenimiento y pasan en muchos sistemas de protección contra incendio. ¿Cuál es la importancia que tienen los registros de inspección previa y mantenimiento? Entonces, la autoridad competente lo primero que debe es solicitar, entonces, comandante de bomberos, encargado del parque empresarial o la compañía de seguros. Identificar los registros de inspección, prueba y mantenimiento. Aquí se verifica si se está cumpliendo con los tiempos de inspección y prueba de cada sistema. Si hay reportes de deficiencias, entonces cuando se hacen estas inspecciones, pues se debe reportar que el manómetro está dañado, que la cobertura del rociador está
mal, que el gabinete está obstaculizado, y queda la evidencia de que sí se realizó una inspección al sistema. ¿Qué correctivos se hicieron? Pues se pueden verificar con el transcurrir de los informes, o la autoridad competente puede decir, venga, lléveme a este sitio, porque en el informe dicen que ustedes están almacenando mal y está obstaculizado el gabinete. Entonces él puede ir y encontrar la misma deficiencia y decirles, hacerles un llamado de atención de que por qué, si están en el informe, no han solucionado esa actividad. Entonces, lo deben tener en claro. Aquí mismo, en los registros, la autoridad competente va a evidenciar el compromiso del propietario o del gerente a tener los documentos en regla y de manera adecuada. Entonces es muy fácil. Si yo tengo monitores, tengo espuma, tengo mangueras, tengo bomba contra incendio, tengo sistemas de agentes limpios, y la autoridad competente me solicita información, pues yo tengo una carpeta por cada sistema y le voy mostrando a la autoridad competente los tipos de mantenimiento que se han realizado a cada sistema para que ellos garanticen el cumplimiento de los requisitos normativos. La manera más fácil que hacen las autoridades competentes es verificar si se realizan de forma constante. Entonces, para ellos, cogen las pruebas que toca hacer con más frecuencia. Entonces, puede ser, por decir, las pruebas anuales de bomba, las pruebas mensuales. Entonces, inmediatamente verifican si hay documentación acerca de ese tipo de pruebas, y con eso garantizan si se está cumpliendo, si hay de verdad, si hay un compromiso del propietario y del gerente de la instalación en realizar las inspecciones, pruebas y mantenimientos que IPM nos exigen. ¿Esto qué garantiza? ¿Cómo está funcionando el equipo? Y eso, para la autoridad competente, es realmente la función principal. Realmente, si él tiene una situación de emergencia, él sabe que él puede contar con el equipo, con su sistema de protección contra incendio, porque sabe que el sistema está bien mantenido, va a funcionar. En cambio, si el equipo no tiene inspección, no se le hace mantenimiento, él va a identificar que aquí tiene un posible riesgo. Que el día que pase una situación de emergencia, el sistema no le va a funcionar. Como les dije anteriormente, si la siamesa de inyección de agua a la columna está llena de basura y nunca la revisó, nadie le hizo pruebas, pues va a ser muy difícil que el camión de bombero conecte la máquina para inyectarle agua al sistema y que salga por el sistema de rociadores, porque nadie nunca lo probó, nunca hizo una prueba, nadie limpió. Entonces él ya sabía qué atenerse. Y aquí es donde NFPA 25 nos dice cuál es el futuro de los sistemas de protección contra incendios. Entonces, el futuro de los sistemas de protección contra incendios no es este. No es el tener válvulas monitoreadas, pero que no están monitoreadas a ningún panel. Y esto es una de las cosas que más se encuentra uno en todos los sistemas de protección contra incendios. Yo coloco una válvula mariposa monitoreable, pero no está conectada a nada. Entonces, ¿de qué me sirve si no hago esa conexión? ¿Qué busca la norma? ¿O qué dice la norma que va a ser en unos 5 años, de 5 a 6 años, va a ser el futuro de los sistemas de protección contra incendios? Que todo va a estar monitoreado. Todo en los sistemas de protección contra incendio va a estar monitoreado. Como este ejemplo, tenemos válvulas sensoras de flujo monitoreables. Entonces, si yo abro un gabinete, se me dispara un rociador, inmediatamente me va a generar la alarma y me va a identificar el piso, el riser que se está activando, y yo sé cómo lo debo manejar. Si yo cierro la válvula mariposa para un mantenimiento, inmediatamente me va a reportar. Entonces yo inmediatamente sé, bueno, se cerró esa válvula, me va a generar la falla, el trouble en el panel, informándome que hay una válvula cerrada y que debe estar en posición abierta. Entonces, fácilmente lo puedo identificar, fácilmente puedo controlar.
fácilmente puedo delegar a una persona que todos los días revise el panel y me diga qué problemas tenemos. Ah, tenemos este problema, la válvula mariposa del piso quinto está cerrada porque están haciendo un mantenimiento en los rociadores, o están haciendo una redistribución de la red porque se cambió el diseño de las oficinas. Entonces, es muy fácil estar controlado. Si llega a pasar algo, pues es muy fácil porque inmediatamente saben dónde está la válvula, abren la válvula de paso y el sistema va a funcionar correctamente. Entonces, ese es el futuro de los sistemas. No solo para controlar válvulas, no solo para controlar sensores de flujo. En algunos países que tienen el riesgo de congelación, se van a poder controlar la temperatura del agua, se va a poder controlar los niveles de agua en los tanques. Entonces, las válvulas de succión, válvulas de descarga que estén todas en posición correcta. Entonces, es muy fácil controlar que los sistemas de protección contra incendios estén funcionando de manera adecuada. Y esto es el futuro de 5 a 6 años en la norma de NFPA. Ya se vienen activando, ya se vienen incluyendo en los sistemas. Ya hay unos sistemas de rociadores eléctricos que funcionan eléctricamente, los rociadores. Entonces, ya empezó a cambiar la tecnología y ya estamos cambiando. Muchas de las cosas están empezando a que todo debe estar monitoreado. Y ahora sí entramos un poco, ya lo hemos hablado durante toda la charla, pero sí vamos a entrar un poco en los errores de la aplicación. Y aquí vamos a entrar un poco en esto. Y este es uno de los principales errores que se tienen en los sistemas de protección contra incendio. Tenemos compañías que fueron creadas hace 20, 30 años, compañías que empezaron a crecer, sus riesgos empezaron a aumentar, pero empezaron a crecer y no hubo nadie que los empezara como a llevar de manera. Entonces tenemos sistemas en los cuales se empezaron a montar de una planta y terminaron siendo una gran industria fabril. Entonces imagínense que el hidráulico de la planta fue el encargado de montar el sistema de protección contra incendio. Entonces no hay ningún diseño de la red, no hay ningún diseño de cálculo hidráulico. Para ellos es fácil decir que el sistema cumple, pero no hay ningún cálculo, no hay nada. Tenemos como en lagos construidos como succión, como suministro de agua. Entonces construyen un lago y ya con eso creen que es suficiente, pero pues hay una serie de pruebas que hay que realizar que nunca se han realizado. Y para la autoridad competente, esto es un indicativo de falla. Lo primero que se debe verificar, y es uno de los primeros errores que encontramos, es que no tenemos planos de las redes, no tenemos cálculos hidráulicos y no tenemos registros de pruebas de aceptación. Y no solo en instalaciones que eran antiguas y se convirtieron en grandes fabriles. Pasa en la industria petrolera. La industria petrolera arranca con un tanque de almacenamiento, de un momento a otro descubren un gran pozo, empiezan a construir 2, 3, 4 tanques, amplían a otra bomba contra incendio y empiezan a botar y a tender tubería por todo el campo, colocando monitores, boquillas. En algunos casos sí se cuenta con todo el cálculo hidráulico, en otros casos no se cuenta con el cálculo hidráulico. Y el error es que nunca, casi nunca, se encuentran los registros de las pruebas de aceptación. Entonces, sí, se hizo un diseño, se compró una bomba de 2.500 galones, la bomba se instaló, se instalaron los monitores, pero en ningún momento hay una prueba al sistema final. Cuando quedó instalado, se hizo una prueba de aceptación y quedó registrada, y ese registro es el documento base con el cual nosotros vamos a comparar anualmente cómo es el funcionamiento de la red. Entonces, si yo tengo una red en un principio y sé que por un monitor me está saliendo 600 galones de agua a 150 PSI, ya tengo un punto de partida. Pero si yo no sé,
desde ese monitor qué presión tiene o si era el adecuado, si la boquilla que montaron fue la que diseñaron, entonces no tengo ni idea. Y de ahí lo veíamos en el webinar pasado, Juan Pablo nos hacía mucho énfasis en los cálculos con respecto a qué consumo de agua voy a tener yo. Entonces yo veo instalaciones donde tengo diferentes tipos de boquillas, diferentes tipos de caudales, en los cuales una caneca de espuma me dura 3 minutos, en otra me dura 2, en otra me dura 4, porque son boquillas con diferente caudal. Entonces, ¿será que yo tengo determinado eso? ¿Será que cuando hicieron las pruebas de aceptación eso quedó escrito? Entonces, este es uno de los principales errores en la aplicación y en los que ustedes deben verificar si se cumple o no se cumple. Otro error en la aplicación es este. Entonces tenemos los tanques de agua y tenemos los filtros de succión. Entonces, en los filtros de succión, el numeral 3.345 de NFPA 25 me habla sobre el filtro de succión y me dice que es el dispositivo capaz de extraer del agua todos los sólidos del tamaño suficiente que me obstruyan las boquillas de los rociadores. Para eso es el filtro de succión. Y la norma me dice que cada 5 años debo verificar los filtros de succión. Cuando yo tengo este sistema, pues es muy fácil, porque es un sistema de agua potable, en un tanque, pero aquí vamos a descubrir, y ustedes lo pueden ver, aquí ven la succión del agua sanitaria al mismo nivel del agua de la red contra incendio. Entonces ahí es donde tenemos. ¿Será que cada 5 años yo reviso este filtro para saber si está taponado o si está en perfecto estado? En instalaciones industriales es fácil, de este tipo es fácil porque pues tenemos un tanque, pero en instalaciones donde tengo es una piscina y en la piscina pues le caen hojas, ramas, ¿será que eso sí me está funcionando? ¿Será que cuando yo hago la curva de rendimiento y la llevo al 150% y la bomba no me cumple, ¿no será que el error es porque no estoy verificando los filtros? Entonces, estos errores son los que se deben corregir y yo debo verificar esto. La autoridad competente puede llegar a solicitarme esto. Muéstreme el registro del último mantenimiento que usted le hizo a su filtro de succión de la bomba. Otro error que tenemos en la aplicación, que se nos hablaba y se nos he hablado mucho, y es los tanques de agua compartido. En los tanques de agua compartido tenemos el retorno al tanque, pero tenemos un problema grandísimo, y es que como el tanque del agua es sanitario, y entonces es para el uso sanitario y de los lavamanos, donde la gente se lava la boca, se lava las manos, se lava la cara, pero tenemos un problema, que estas pruebas normalmente casi nadie las hace, nunca dejan la bomba programada para que haga un retorno al tanque, sino cuando llega el año es que dicen, bueno, vamos a hacer las pruebas, entonces arranquemos haciendo las pruebas de funcionamiento del sistema para ver cómo funciona, y nos llegamos a encontrar con esto, sistemas donde el agua que sale está totalmente negra, de la corrosión de la tubería, el cual puede ocasionar, o uno de los principales problemas que tiene es que se forma la bacteria Legionella pneumophylla. Esa bacteria es una enfermedad que es grave, causa pulmonía. Lo normal que causa esta bacteria es una inflamación pulmonar generada por la legionela. Y se produce por tomar agua o inhalar los vapores que produce el agua de la red contra incendio cuando se descarga. Entonces, imagínense esta agua negra descargando al suministro de agua potable y yo contaminando a toda una edificación, generándoles una infección bacteriana porque no desarrollé una prueba antes para verificar si la tubería estaba en perfecto estado o si
normalmente se hacía el retorno al tanque y no tenía este riesgo de formar este tipo de bacterias. Entonces nos ha pasado, esta es una prueba que se realizó en Chile, y miren el color del agua y se van a dar cuenta que es un agua que por lo menos hace más de un año o 2 años nunca se había un monitor para determinar el estado de corrosión de la tubería. Obviamente para nosotros los que trabajamos en incendios, esta es la mejor agua porque es la que ya no tiene oxígeno, entonces es un agua que no le va a inyectar oxígeno al fuego, pero aquí podemos identificar que estos monitores no se abrían hace muchos años, porque normalmente este color negro oscuro ya es de muchos años de falta de prueba en los sistemas de protección contra incendios. Otro error que tenemos en la aplicación es esto. Es este. Normalmente, entonces, los drenajes de los sistemas de rociadores les hacen una poceta, y esa poceta descarga en un sumidero. Y ahí las personas del aseo pues ven fácil manipular esta válvula y abrir el drenaje para lavar los trapeos, las toallas. Obviamente, aunque el sistema esté monitoreado, pues obviamente cuando ellas desactivan o lavan, únicamente se activa la jockey. Entonces, aunque genere la alarma, se identifica que no se prende el sistema de protección contra incendio, la bomba principal, entonces lo dejan pasar como, bueno, sí, la activaron, abrieron ahí, pero este es un error en la aplicación. Esos drenajes única y exclusivamente son para probar los rociadores, para probar si el sistema funciona, para probar cuánto tiempo se demora en prenderse la bomba, para probar si las válvulas están monitoreadas y si hay un reporte al panel, para monitorear el tiempo de respuesta de una persona en llegar a este sitio. Como anécdota personal, teníamos una instalación en la cual se hizo un mantenimiento al sistema de rociadores. El personal que estaba haciendo el mantenimiento estaba haciendo un cambio de techo y ellos dijeron que el sistema no lo iban a desactivar, sino que lo iban a mantener activo porque solo era un cambio de techo. Y desafortunadamente una de las personas que activó, que estaba haciendo la instalación, con el taladro rompe un rociador y se empieza a descargar agua. Se activa, se genera la alarma, se prende la bomba, la emergencia dura más o menos unos 7, 8 minutos y se logra inundar un piso quinto y empieza a bajar el agua del quinto al cuarto, al tercero, hasta llegar a un sótano 2, porque la gente desconocía cómo se cerraba la válvula de apertura. Y aquí también vamos en que uno de los errores que tenemos es que el personal que tenemos no está calificado ni capacitado para manejar el sistema. Entonces, en una condición de emergencias, no sabemos qué hacer, no sabemos qué válvula debemos oprimir, no sabemos cómo debemos actuar, no sabemos en el momento en que ya se sofoque el fuego, dónde está la válvula de corte, qué procedimiento debemos seguir después de. Lo veíamos con los sistemas de protección de espuma, que después de que se sofoca el fuego en un tanque, hay que seguir realizando una aplicación de espuma, ya en un menor caudal, pero hay que seguir aplicando. Esos procedimientos no los tenemos claros nosotros. Y como no los tenemos claros, hay que buscar y capacitarnos para realizar, para que nuestro personal esté capacitado para manejar una emergencia y saber qué debe realizar antes, durante y después de la emergencia. Tenemos otro error y es la señalización. Entonces, NFPA 25 me indica que yo debo señalizar la posición de las válvulas. Entonces, yo debo señalizar si el sistema es abierto o cerrado. ¿Para qué? Para que cuando se hagan las inspecciones trimestrales, mensuales, semanales, yo identifique fácilmente si una válvula está abierta o cerrada, si no está monitoreada como estas. En estas no tenemos ningún tipo de monitoreo, pero
tenemos las válvulas cerradas, ¿sí? Pero no tenemos ningún indicativo si la válvula es cerrada o si la válvula es abierta. Entonces, como no tenemos indicativo, la persona puede pasar de largo y evitar darse cuenta que la válvula está cerrada. Entonces, ahí podemos tener ese inconveniente. En algunos otros sistemas sí tenemos la señalización, entonces la norma le dice que debe ser en un material resistente, con cadena, o un precinto en el cual la señal se puede identificar y se sepa si es abierta o cerrada. Cuando tengo sistemas de rociadores, pues yo debo garantizar que mi señalización esté adecuada a el sistema. Ya se los voy a explicar aquí más adelante en otra diapositiva qué me pide la norma cuando tengo sistemas de rociadores. Pero aquí podemos ver la señalización. Entonces aquí podemos ver si dice normalmente abierta o normalmente cerrada. Con respecto a los rociadores, entonces hay una pregunta que siempre la autoridad competente hace a los propietarios o a los gerentes y les dice que si ellos tienen rociadores de repuesto. Y normalmente su respuesta es: y yo debo tener rociadores de repuesto. Entonces la norma es muy clara y la norma me dice en el numeral 54154 me dice que la existencia de rociadores de repuesto debe incluir todos los tipos y rangos instalados y debe ser de las siguientes. Entonces me dice la norma que yo debo tener un gabinete el cual mantenga los rociadores y garantice que la temperatura en la que van a estar los rociadores en el gabinete no vaya a ser superior a la altura del techo en la cual están instalados los rociadores. Eso me lo pide la norma. Y me dice que si yo tengo instalaciones protegidas con menos de 300 rociadores, yo debo tener mínimo 6 del mismo tipo de rociador. Si yo tengo instalaciones de 300 a 1000 rociadores, yo debo tener 12 rociadores. Y si yo tengo instalaciones que tengo más de 1000 rociadores instalados, yo debo tener 24 rociadores. Entonces nosotros llegamos a instalaciones a hacer una inspección y nos encontramos con esto: 5 rociadores, 4 rociadores, 2 rociadores, 2 rociadores, y en este sí tenemos 7. Entonces nos ponemos a mirar y vamos a la señalización que hablábamos anteriormente, en la cual el numeral 6.2.2 me dice que yo debo tener un letrero informativo del sistema hidráulico. Y me dice que debe ser inspeccionado anualmente ese letrero informativo para verificar si se están cumpliendo con las mismas condiciones o si no ha sido rediseñado el sistema. Y este letrero debe ser claro, legible y debe estar fijado a la pared, ya sea al riser o a la pared donde me indique cuántos rociadores tiene cada ramal o cada sistema que estoy incluyendo, cada riser. Entonces ahí debo instalar y aquí vengo y protejo. Entonces tengo una instalación donde ya sé que tengo 300 rociadores, pues aquí en mi gabinete debo tener 6 rociadores de ese tipo. Pero si yo tengo varios sistemas en diferentes áreas, yo debo tener para cada sistema el mismo rociador de la misma capacidad y de la misma temperatura, y lo debo garantizar. Entonces, esto es un error muy común que nos da los sistemas de protección contra incendio, que no se cuentan con los rociadores de repuesto, ni están protegidos en un gabinete, ni que están con las cantidades adecuadas. Otro error de la aplicación es el siguiente. Entonces tenemos, como se los dije anteriormente, tenemos el retorno al tanque. Entonces, algunos gerentes de la instalación dicen: no, yo no voy a hacer la curva de rendimiento con descarga de agua, porque eso me vale mucho dinero botar esa agua y que se pierda. Entonces yo únicamente lo voy a hacer por un caudalímetro en línea. El caudalímetro en línea es un dispositivo que está conectado a la salida de la descarga y retorna el agua al tanque.
lo que les dije, si la instalación lleva más de un año y la tubería no se ha realizado un flushing, pues vamos a tener el problema que el agua contaminada va a llegar al tanque y ahí vamos a contaminar el agua y vamos a tener un problema de manera mayor. Pero ¿qué nos dice el FPA 25? Y el FPA 25 nos dice en el numeral 46642 que la descarga debe ser visualmente observada con una frecuencia de una vez cada 3 años. O sea que la norma me permite que yo 2 años pruebo hacer esta prueba, pero al tercer año yo la tengo que hacer con descarga de flujo de agua. Entonces, para ello, yo requiero un cabezal de pruebas, porque cuando muchas instalaciones hacen esto, únicamente dejan el caudalímetro en línea y el retorno al tanque, pero no realizan el cabezal de pruebas. Entonces, todo eso se tiene que revisar en las instalaciones, si yo estoy cumpliendo con lo que me pide la norma. Normalmente, pues para eso hay unas pruebas que se hacen a la entrega de los equipos y son las que garantizan que el equipo está cumpliendo la normatividad. Por decir, para una bomba contra incendio, pues la norma es NFPA 20 y hay unos requisitos de pruebas que pide NFPA 20 para dar la aceptación de la norma. La NFPA 25 es cuando ya pasa un año, yo hago la prueba de inspección previa y mantenimiento para verificar el estado de la bomba. Aquí tenemos otro error. Entonces tenemos riser que están, pues o sea, falta de mantenimiento. Se observa que están faltos de mantenimiento ubicados en sitios donde nadie en la instalación los identifica fácilmente. Pueden estar monitoreados, pero podemos llegar a esto. Sistemas donde la persona no quiso montar un riser, entonces el propietario de la instalación o el gerente la vio fácil, decir no. La norma pide que debe haber un drenaje, pues coloquéle un tubo, o el hidráulico dijo, pues fácil, coloquemos un tubo y le colocamos una válvula y de la válvula que nos salga una manguera y de la manguera que caiga ahí a una poceta. Entonces esa poceta nos sirve para llenar los tanques. Entonces, estos son los errores que uno ve en las instalaciones, errores que son muy fáciles de detectar o a veces muy difíciles porque están escondidos por encima del techo falso. Y ahí es donde vamos a encontrar ese tipo de errores. Otro error en la aplicación es esto. Entonces, nosotros vemos sistemas donde nadie los revisa, nadie los prueba, y aquí es donde la autoridad competente dice, venga, muéstrame las inspecciones, pruebas y mantenimientos que usted ha hecho a las boquillas monitoras, a los hidrantes. Y usted va a encontrar esto. Imagínese un nido de un pájaro dentro de una boquilla de descarga. En el momento de una emergencia se puede atascar y de ahí a que usted solucione, desconecte, suelte y trate de solucionar, pues está perdiendo minutos de respuesta vitales para controlarle el fuego. O esto, llegamos a pruebas y en el momento de abrir la válvula, pues la válvula tiene una fuga impresionante en la cual pues se nota que es falta de mantenimiento. Aquí tenemos otra, y es una prueba que siempre genera confusión, y son las pruebas que se generan en las mangueras contra incendio. Entonces, normalmente la norma me dice que yo anualmente debo realizar una prueba al gabinete, y la prueba al gabinete, pues yo reviso la instalación, reviso la válvula, reviso el estado de la manguera, reviso la boquilla, y en esta, muchas veces no se fijan en esto. Entonces, ¿la manguera está certificada? ¿Sí o no? Y la manguera tiene una prueba hidrostática vigente, ¿sí o no? ¿Por qué lo digo? Porque la norma NFPA 1962, que es la norma que nos rige con mangueras contra incendio, aunque NFPA 25 me dice hágale el IPM, pero me refiere a que si yo voy a revisar mangueras, me remita a la 1962
Y en el numeral 4.2.2 de la norma me dice que las mangueras de servicio deben ser probadas hidrostáticamente cada 5 años después de su fecha de fabricación y después cada 3 años. Entonces, yo verifico esto. La manguera certificada está listada para una prueba. Ok, cumple. Y ahora me voy a la fecha de fabricación. Entonces, si yo me voy, entonces aquí identifico que es de noviembre del 2013. Si no identifico una marca mayor, esta manguera debería ir para prueba hidrostática. Si hay una marca mayor, supongamos que sea 2018, y yo la reviso este año, entonces cuento los 5 años, 2023, entonces la manguera estaría en perfectas condiciones. O sea, de prueba hidrostática estaría en perfectas condiciones. Ya tocaría desenrollar la manguera y verificar que no tenga ningún poro, ni nada, ni ninguna anomalía. Pero para pruebas hidrostáticas de manguera, yo me fijo por esto. Si la manguera es listada, me da 5 años, y si no es listada, pues debo realizarlo inicialmente a los 3 años y de ahí cada 3 años. Entonces ustedes dirán, wow, pero entonces, ¿qué debo probar? Y la norma indica que yo debo probar si tengo sistemas de mangueras, si debo tener monitores, si tengo una bomba contra incendio, si tengo un sistema de aspersión por rociadores, sistema de agua espuma, o un sistema de rociadores abiertos, si tengo hidrantes, si tengo boquillas monitoras, ¿qué debo hacer? Y la norma me dice, en el 4.6.1 me dice, todos los componentes y sistemas deben ser probados para verificar que funcionen según lo previsto. Todos. O sea, no es que yo venga a una prueba y hago la prueba abriendo solo este monitor. No, yo debo probar todo uno de los monitores que tenga. Si tengo 10 monitores, debo probar 10 monitores. Si tengo 10 boquillas, debo probar las 10 boquillas para verificar qué caudal y a qué presión me están funcionando cada boquilla. Si yo tengo anillos de refrigeración, debo probar los anillos de refrigeración. Si yo tengo una bomba contra incendio, debo hacer la curva a la bomba contra incendio, la curva de rendimiento, probarla sin caudal, a su capacidad nominal, al 100%, y llevarla hasta el 150% de su capacidad nominal. ¿Para qué? Para determinar si la bomba me está cumpliendo. Por eso las bombas contra incendios son mucho más costosas que una bomba sanitaria, porque están diseñadas para emergencias. Pueden llegar hasta dar hasta el 150% de su capacidad, mientras que una sanitaria no. Una bomba contra incendio puede llegar a funcionar sin agua, en vacío, esperando a que le llegue agua y volver a funcionar. Yo debo probar los sistemas de rociadores, debo saber si están funcionando, si no están funcionando. Yo debo probar los hidrantes para verificar si todos los hidrantes me están funcionando de la misma manera o si tengo pérdidas de presión y de flujo en alguna sección de la tubería. ¿Para qué? Para mirar si tengo obstrucciones, obstaculizaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos piedras, encontramos trapos que quedan atascados en la tubería y hay puntos de la red donde se disminuye mucho la presión, entonces toca revisar y hacer pruebas para verificar qué es lo que está pasando. En el numeral 4.6.4, entonces me dice que los resultados de las pruebas deben ser comparados con los de la prueba de aceptación original, si están disponibles. Entonces, si no están disponibles, pues yo tengo que venir, por decir, a la bomba principal y buscar la plaqueta de la bomba, identificar qué tipo de bomba es y comparar mis pruebas versus lo obtenido con la plaqueta de la bomba. Pero si yo tengo la original, pues obviamente sé el estado en el que estaba el equipo desde que se montó y el estado actual, lo puedo comparar. Si no, esa va a ser mi punto de partida base para mirar el estado del sistema.
Aquí tenemos otro error que muchas veces ustedes no se fijan, pero son errores en los cuales alguien al sistema de protección contra incendio le dio por hacerle una adaptación. Imagínense la adaptación que le hizo, le dio por colocarle una manguera de agua para riego al sistema de protección contra incendio. Pues obviamente la manguera se estallaba cada nada muy frecuentemente y cuando hicimos la inspección nos dimos cuenta era porque le habían hecho este injerto al sistema de protección colocándole esta válvula. Entonces, son errores que se cometen por falta de inspección. Aquí tenemos otra, una muy normal, y es equipos desactivados. Entonces tenemos una tarjeta de un equipo que está en mantenimiento del sistema de espuma de una planta, de una estación petrolera, y tiempo previsto de mantenimiento 2 meses. O sea, ustedes imagínense que el sistema de espuma de almacenamiento de una planta de hidrocarburos está por fuera de servicio 2 meses. Entonces, aquí entramos a NFPA 25, viene la autoridad competente y me preguntan si yo tengo algún reporte de desactivación, porque en la estación no ha llegado ningún reporte de desactivación, y más por un tiempo tan largo, porque no se establece qué es lo que se debe hacer. Entonces la norma sí nos dice que debo tener un plan de contingencia, que si yo tengo un sistema de desactivación, yo debo tener un plan de contingencia para saber qué es lo que voy a realizar en caso de una situación, o sea, de que la situación se nos vaya para tan largo tiempo como 2 meses, pues yo debo tener un plan de contingencia. ¿El plan de contingencia cuál puede ser? Que yo debo tener o un equipo de reemplazo, o en algunos casos puedo tener un camión de bomberos que sea el que suministre, que haga de bomba contra incendio, sea el camión de bomberos, pero yo debo garantizar que el agua que va a tener, que tengo la suficiente agua para que ese camión de bomberos me actúe como bomba principal, pero debo tener esto redactado en un documento para saber qué es lo que voy a hacer. Como les dije, hay una responsabilidad del propietario y del gerente, en el cual deben responsabilizarse por el sistema. ¿Alguien va a decir algo, Raúl? No, continúa nomás, Luis, las preguntas las vamos a hacer al final. Ok. Tenemos silencio del micrófono, Raúl, por favor. Tenemos las inspecciones. Yo debo realizar las inspecciones a los sistemas para verificar si todos mis sistemas funcionan, si estoy. Actualmente ya se utilizan este tipo de pruebas con drones. ¿Por qué? Porque pues el dron tiene una capacidad de ver el equipo de diferentes puntos de vista y observar si alguna de las boquillas está taponada, si tengo hidrantes, la distancia de los hidrantes, si se ve la tubería, si está señalizada la tubería. Y ya actualmente la mayoría de los sistemas de protección contra incendio, en las inspecciones, se utilizan mucho los drones para verificar este correcto funcionamiento de las instalaciones. Por último, y para terminar la charla, es siempre prueben el sistema a su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque en una situación de emergencias yo no puedo arriesgarme a que el sistema funcione, pero no tiene la capacidad para llegar, por decir, tengo los monitores, pero el monitor no me llega encima su chorro no llega por encima del tanque. Entonces, ¿cómo voy a hacer una aplicación de espuma en caso de que mi sistema de espuma falle? Prueben siempre al 100%. La NFPA 25 nos da unas tablas. Entonces, cada capítulo tiene una tabla y esa tabla nos da la secuencia de qué se debe probar y la periodicidad de prueba.
Por ejemplo, la tabla 5.1.2 nos habla sobre rociadores. Para sistemas montantes, la tabla 6.1.2. Para tuberías, la tabla 7.1.1.2. Para la bomba, la tabla 8.1.1.2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es el mismo numeral, lo único que cambia es el mismo número, 5.1.1.2, el siguiente 6.1.1.2, el siguiente 7.1.1.2. Ahí pueden descargar esas tablas de NFPA. NFPA tiene la opción de mirar todas las normas, cualquier norma, gratis. No las puede descargar, pero sí las puede ver en línea y puede observar este tipo. Puede mirar qué prueba le debe hacer, cada cuánto las debe hacer, y eso les va a servir como guía para evitar esos errores que se cometen. Por último, les dejo esta frase, que el cuidado no cuesta nada, pero el descuido puede costarle la vida. Entonces, espero pues les haya servido mucho. Esta es como lo dijimos, son los errores que se cometen al aplicar NFPA 25. Muchas veces lo que nosotros recomendamos cuando ustedes no tienen el conocimiento es hagan auditorías. Contrate una auditoría a su sistema de protección contra incendio. Esa auditoría le va a probar todos sus sistemas y le va a dar una evaluación de qué problemas tienen sus sistemas, y de ahí puede empezar a atacar las soluciones. Pero si usted no tiene una solución, no tiene una idea de por dónde atacar, pues usted lo que puede estar es desperdiciando su dinero. Entonces, aquí les dejo mis datos. Muchas gracias y vamos a ver qué preguntas tienen por el chat. Bien, gracias Luis. Manuel, como siempre, muy buena la presentación asociado al área de competencia y específicamente de inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua. Tenemos varias preguntas acá en el chat que te las voy a ir mencionando una a una para que las vayas contestando. La primera preguntan, que un repaso que no alcanzaron a notarlo, ¿cuál es la NFPA de mangueras? Habilita tu micrófono que está desactivado. Es la NFPA 1962. Okay. Para complementar el tema de que preguntaron sobre las mangueras, de las pruebas de servicio que se le hacen a las mangueras contra incendio de acuerdo al estándar 1962, pueden encontrar la información en el capítulo 4, sección 4.8. Ahí aparece todo el procedimiento detallado, cómo deben ser realizadas las pruebas anualmente a las pruebas de servicio de las mangueras. Otra pregunta la pregunta que hacen es, ¿las pruebas hidrostáticas deben realizarse en un taller especializado o es una práctica que la puedo realizar en mi propia empresa, con la presión de mi sistema? Agradeceré nos repita parte de la norma que detalle de las pruebas de la manguera. Muchas gracias. Ok, ya Raúl acaba de especificar que es en el 4.2.2 puedes identificar lo de las mangueras, y como dijo Raúl, en el 4.8 vas a encontrar los intervalos de pruebas. Hay que hacer un alcance, Luis, así, para José León, que hace la pregunta, que la norma señala que las pruebas de servicio deben ser realizadas dependiendo del tipo de manguera, el uso que se le da entre 250 y 300 psi, por lo tanto la presión del sistema, del anillo, de cada hidrante no te va a dar para hacer la prueba del sistema, y para eso se utiliza una máquina especial portátil que yo puedo incrementar la presión para llevar las mangueras a esa presión. Tercera... Espérame, la termino de concluir. Las pruebas hidrostáticas de las mangueras sí las pueden realizar ustedes directamente en sus instalaciones. Deben tener el equipo calibrado, los manómetros certificados y el personal calificado con un procedimiento de pruebas para las mangueras. De eso debe quedar un registro de prueba, que es el que la autoridad competente les va a solicitar en el caso en que les hagan un requerimiento sobre algún tipo de manguera. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta que hace Oscar Díaz. ¿Cada cuánto debo realizar las pruebas de monitores y rociadores? Bueno, la norma, como les dije, en la tabla, perdón, ya les digo, en la tabla rociadores, por decir, en la tabla 5.1.1.2, ahí vas a encontrar cada cuánto debes hacer las pruebas.
Normalmente hay una prueba anual que se hacen a los drenajes para verificar el funcionamiento del sistema, verificar si la bomba se prende, pero es más fácil identificar las tablas de NFPA 25. En cada una de las tablas que yo les di, 5.1.1.2, 6.1.1.2, 7.1.2, 8.1, cada una de esas tablas, ahí vas a encontrar qué les debes probar a los rociadores, cada cuánto, qué pruebas son mensuales, qué pruebas son trimestrales, de acuerdo a los requisitos. Lo mismo para gabinetes, lo mismo para mangueras, lo mismo para las tuberías, cada cuánto le debo hacer una prueba hidrostática a la tubería de la red contra incendio, que la norma habla de 5 años, que es otro error que nunca se comete, casi nadie le hace pruebas a los sistemas de protección contra incendio hidrostáticas. Entonces, todas esas cosas las vas a encontrar en las tablas. Si yo me pongo aquí, pues cada tabla trae un numeral específico en el cual se hace trimestral, se hace mensual, se hace anual, se hace semestral. Entonces, lo mejor que les digo es, busquen la tabla, NFPA, ustedes entran a códigos y estándares, crean su usuario y su contraseña, y NFPA les permite descargar en línea la norma y van y buscan esas tablas, muy fácilmente las buscan y anotan el tipo de requerimientos que tienen que hacer y qué pruebas le van a hacer. Ok, gracias Luis por la respuesta. Acá hay Álvaro Ochoa nos plantea, no sé si es pregunta o una afirmación, pero te la voy a leer de igual manera. Dice, válvula de apertura rápida para un hidrante de 3 pulgadas, ¿no es permitido? No, no sé si está... No, porque puede ocasionar, la norma habla de válvulas OSY y válvulas mariposa, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el corte o el cierre del suministro del agua no va a ser de manera abrupta y que puede generar un golpe de ariete o dañar la tubería o generar algún daño en la instalación. Entonces, normalmente las válvulas nunca son de apertura y cierre rápido, por eso mismo, son de dar volante para que se vaya cerrando de manera gradual y el sistema se active la válvula de alivio y no haya un golpe brusco en la tubería. Muchas gracias, Luis. Acá tenemos otra pregunta que no está en el chat, pero está en las preguntas y respuestas que hace José García. ¿Qué información mínima deben contener los registros de pruebas de aceptación? Te tienes que ir a cada norma de cada diseño de lo que estés instalando. Te pongo un ejemplo. Si tú instalas una bomba contra incendio, entonces tú te vas a NFPA 20 y NFPA 20 te da las pruebas de aceptación de la bomba. Entonces tú debes cumplir con lo que te pida la norma. Entonces, entras ahí, revisas la norma y en la norma te dice qué pruebas debes realizar. Te pongo el ejemplo. Debes realizar la prueba de curva de rendimiento para comprobar si la bomba que estás utilizando quedó bien instalada y cumple con los requisitos del fabricante. Un ejemplo, si es de 100 PSI a 500 galones, pues cuando tú la instales debes estar por el rango de 100 PSI a 500 galones. Ok, gracias Luis. Tenemos otra pregunta de Iván Portillo, que dice, tiempo de prueba para válvulas de diluvio. Lo mismo, tienes que entrar a la tabla de 5.1.1.2 y ahí van a estar la periodicidad de las pruebas y ahí vas a determinar qué tipo de pruebas es la que va a hacer. Lo que les digo, las válvulas de diluvio, hay unas pruebas que piden los fabricantes, cada fabricante pide una prueba diferente y una manera de hacer la prueba diferente. Por eso cada persona que realiza este tipo de pruebas debe ser calificado para hacer las pruebas. No es solo abrir el drenaje y ya, no. Hay una prueba que se compara la presión de la red versus la presión de la tubería, de la red del sistema de rociadores para verificar qué variación se tiene. Y eso lo dan los fabricantes de los equipos. Entonces, si quieres mirar periodicidad, vas a la tabla. Si quieres mirar cómo hacerlo, debes ir al fabricante directamente. Don Edwin García pregunta, ¿cuál es el margen de tolerancia de efectividad en la curva de eficiencia? Bueno, la norma sí nos da, que hay la diferencia es el 5%, con respecto, si quieres, José Luis, me ayudas ahí con la respuesta. No la tengo ahorita, pero es el 5% de tolerancia al 150%. Entonces, por decir, si yo tengo una presión, una presión de una bomba de 500 galones a 100 PSI,
la capacidad me tiene que dar 750 galones a una presión que no sea el 65%. Entonces me debería dar una presión más o menos de 65 psi y me descargue 750 galones. Estoy poniendo un ejemplo que es lo que debe dar la curva de rendimiento de bomba. Ok. Cristian Gómez pregunta, ¿las pruebas semanales para verificar el funcionamiento del sistema se debe hacer por los cabezales de prueba, por el drenaje o se simula una pérdida de presión en el sistema? No, las pruebas que pide la norma son sin flujo de agua, las pruebas semanales, ¿sí? Entonces, la prueba le dice a uno, la norma le dice a uno cada cuánto debe prender. Entonces, por decir, si la bomba es eléctrica, usted la debe prender mínimo por 10 minutos y si es eléctrica, mínimo por 30 minutos, ¿sí? ¿Por qué los fabricantes, por decir en la diésel, se demora tanto tiempo? ¿Por qué es el tiempo? Porque los fabricantes dicen que la temperatura del motor llega a su punto adecuado a los 30 minutos. Por eso la prueba debe durar 30 minutos. Y si tú haces esa prueba semanal, 30 minutos a la semana, las bombas dicen, al final de año estás cumpliendo con las 50 horas que dicen los fabricantes de motores que les debes cambiar el aceite y los filtros para su correcto funcionamiento. Gracias, Luis. Ahora, Cristian Curiguán. Hola, Cristian, un gusto saludarte. Cristian fue alumno nuestro en el curso que hicimos en Quintero el año 2017. 17. Sí. Cristian consulta, a su juicio, los hidrantes, grifos, como se le llama en Chile, aprobados, hechizos o petroleros con salidas de válvulas de mangueras, ¿quedan fuera de norma desde NFPA 24-2016 o se pueden permitir? Lo que pasa es que tú entrarías a verificar, hay instalaciones que no cumplen de acuerdo a lo que pide, a los requisitos normativos que tiene la norma actualmente. Entonces, si tú estás bajo un estándar anterior, tú cumplirías los requisitos. Lo que tienes que garantizar es el funcionamiento de los equipos. ¿Cómo lo garantizas? Realizándole pruebas a los grifos, hidrantes, boquillas monitoras, para garantizar que la pérdida de presión o la pérdida de caudal en la tubería no se ha incrementado o no se ha disminuido en más de un 5%, porque ahí tú vas a ver, si yo tengo una caudal de 500 galones este año y el siguiente año tengo un caudal de 400, pues yo digo, venga, algo pasó en la tubería, tengo problemas de corrosión o algo está pasando en la tubería porque no puedo tener un bajón de ese caudal de esa manera. Entonces debo verificar el porqué. Pero si las boquillas o los monitores permanecen estables, pues ahí tú te vas a condicionar a lo que sirve. Si haces una remodelación a tu sistema, ya sí te cobija la norma nueva, que ya tendrías que empezar a cumplir los requisitos de la nueva norma. Ok, muchas gracias, Luis. Solamente para la pregunta que hizo Luis, también complementar que la edición vigente de NFPA 24 es la edición 2022, la cual el Consejo de Normas de NFPA la aprobó el 18 de marzo del 2021 y con entrada en vigencia efectiva el 8 de abril del 2021, el cual fue tomado o aprobado como una norma americana o estadounidense con fecha 8 de abril 2021. Por lo tanto, esa última edición, nos guste o no nos guste en el tema hispano, cuando tenemos norma en español, la edición más vigente, en este caso la 2022, reemplaza o deja fuera a todas las ediciones anteriores. J. Franco pregunta, en sistemas donde no contemos con la información de pruebas de aceptación, ¿qué alternativa podríamos aplicar para poder tener el comparativo que pide la norma? Bueno, ahí es donde yo les explicaba que tú tienes que hacer una prueba inicial. Esa prueba inicial es con la que tú vas a comparar tu prueba que haces en ese momento versus la placa de identificación de la bomba. Y ahí comparas el estado actual de tu prueba versus la bomba. Y ahí puedes determinar si tienes que hacerle un mantenimiento a la bomba o si está en perfecto estado. Y de ahí tú te vas a guiar como tu prueba base para hacer el comparativo año a año. Ok, y la última pregunta, ya con esto terminamos dentro de las 2 horas programadas del webinar y no hay más preguntas. Dice Edwin Sanguino, ¿las mangueras deben tener una marca que diga que se realizó las pruebas hidrostáticas? Normalmente se recomienda marcarlo en la manguera, ¿sí? Hay algunas empresas que los graban, en los acoples le colocan el mes y el año para saber el tipo de manguera, para que sea fácil la inspección. Si no, tú tendrías que tener
serializar las mangueras para tener una hoja de vida de cada manguera y en tu archivo tener documentado qué tipo de manguera y cada cuánto se vence la prueba hidrostática. Ok, Luis, muy amable. Para la persona que había preguntado también qué empresas en Bogotá realizaban servicios, bueno, Equimisec, parte de su área de competencia es realizar inspección, prueba y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio, no solamente base de agua, sino que también de gases inertes, sistemas de detección. Y en el caso de Chile, a través de Half-Fire, junto con Equimisec, se realizan también los mismos servicios. Queremos agradecer a cada uno de los participantes que hoy día nos acompañaron en este webinar técnico asociado a los errores más comunes en la aplicación de NFPA 25. Agradecerte a ti, Luis, por esa gran experiencia ya de más de 20 años en el rubro de inspección, prueba y mantenimiento, que ayuden a mejorar o dar las directrices para que en cada país se puedan ir mejorando la seguridad contra incendios. Desde ya los dejamos invitados a que estén atentos a nuestras redes sociales para nuestro próximo webinar que estaremos realizando en un corto plazo. Luis, ¿alguna palabra final antes ya de finalizar? Igualmente, nosotros en Chile vamos a dictar un curso de NFPA 25 porque pues es que lo que les hablamos hoy es únicamente el tema de qué errores se están cometiendo. Los cursos que dictamos nosotros con Half-Fire y Equimisec implican mucho más el conocimiento del por qué, cómo se debe hacer, cuáles son los documentos, cómo se deben realizar, cómo deben ser las pruebas y cuáles son los documentos que yo le debo presentar a la autoridad competente. Recuerden que es un requisito y es una obligación de los gerentes y propietarios tener los documentos al día. Entonces, por eso le dediqué mucho tiempo a las funciones y responsabilidades, porque eso NFPA 25 lo quiere dejar muy claro y que la gente le quede claro qué es lo que tiene que hacer. Muy bien. Y ya para finalizar, complementando lo que decía Luis, el curso de NFPA 2025 que estaremos dictando en Chile va a ser en el mes de octubre. Lo más probable es que realicemos dos cursos, uno en la zona sur del país y uno en la zona central, cercano a Viña del Mar. Desde ya, señores, señoritas, todos los que nos hayan acompañado el día de hoy, agradecidos por habernos acompañado, que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Gracias, Luis, nos estamos viendo en la próxima. Vale, muchas gracias. Hasta luego.